Las Ácidas. Hablemos entre mujeres. Dirigido por mujeres. Las otras gatas le dicen asesina, pero una decisión como esa personal. La ley se basa en religiones algunas y por eso. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Hola, muy buenas tardes. Saludamos a todas y todos nuestros oyentes. Hoy nos conectamos otra vez en este jueves feminista, en este jueves ácido, a través de la 106.9 FM Radio Universidad del Tolima. Mi nombre es María Osorio y estoy muy feliz de estar acompañándolos hoy en este nuevo jueves. Hola Nata, ¿cómo estás? Hola Mari y hola a toda nuestra audiencia ácida en este jueves feminista. Mi nombre es Natalia Martínez y hoy estamos súper listas para hablar con una gran invitada que ya por redes ustedes la han visto. Más adelante la vamos a presentar con todo el detalle que merece. Les recordamos que nuestras redes sociales son @lasácidas, nos pueden encontrar así en Instagram y en Facebook, y le enviamos un saludo muy especial a todo el equipo de Encuentro Radio del Centro Ecuménico para la Comunicación Popular en América Latina, quienes nos retransmiten desde Bogotá cada jueves a las 3 de la tarde. Cuéntanos, Mari, un poquito de lo que acabamos de escuchar. Claro que sí, Nata. Bueno, les cuento que la canción con la que iniciamos este programa es de Luzmila Carpio, titulada Tinku Cósmico. Es un canto en quechua y aymara de sanación del alma colectiva. Luzmila es una cantora, ¿cierto?, boliviana, que ha venido hablando y ha venido escribiendo muchos de los cantos de su tierra. Entonces hoy, precisamente por esta importante invitada que traemos, por eso escogimos también una invitada musical que fuera acorde a ella. Super, Mari. Esta música que hemos traído el día de hoy, o esta artista, esta cantautora que es Luzmila Carpio, boliviana, quechua y aymara, pues es muy, muy pertinente, muy propia para introducir a la invitada que tenemos el día de hoy. Han visto, yo creo que ya todas y todos en nuestra audiencia, que hoy tenemos un tema muy particular relacionado con cómo el Estado puede ser entendido como un ente, un conjunto de instituciones de orden patriarcal, ¿sí? Y para hablar de este tema, pues tenemos una gran invitada el día de hoy, que es conocida por muchas y por muchos, muchas personas que pertenecen al movimiento social, que pertenecen a los movimientos feministas, especialmente en América Latina. Ella es Adriana Guzmán Arroyo. Adriana es escritora, es activista, es feminista comunitaria antipatriarcal, quien en sus diferentes escenarios o frentes de acción le apuesta a la descolonización de nuestros territorios y a la descolonización del feminismo. Entonces, pues bueno, ella es Adriana, ya podrán conocerla mejor cuando ella se presente por sí misma, y es con ella con quien vamos a hablar un poco acerca de cómo el Estado representa también un orden, un sistema patriarcal que
pues se nos cuela en todos los escenarios de la vida. Entonces, Adriana, un gusto tenerte aquí en Las Ácidas. Estamos muy, muy contentas de por fin lograr este encuentro después de 2 años de haber hecho el contacto contigo. Por fin te tenemos aquí en nuestros micrófonos. Súper bienvenida y nada, tienes la palabra para saludar también a nuestra audiencia. Aski, Jalpuquipana, Culiacanacas, Huarminacas, Jaquenacas, Paisuma, Tincupacha. Gracias por este espacio, hermanas, compañeras. 2 años han pasado desde que nos hemos conocido allá en Ibagué, en ese territorio en el que se resiste también, en el que se denuncia la violencia sistemáticamente en distintos espacios, la universidad y otros. Así que yo he aprendido mucho de ese territorio. Gracias por poder hacer este contacto y encontrarnos pues para discutir. Estoy un poco ronca, pero bueno, igual hay voz para seguir gritando. Bueno, Adriana, sí, muchísimas gracias a ti. Sabemos que la agenda tuya siempre es bastante apretada. Si no estás viajando, si no estás charlando con tus hermanas en otros territorios, estás en tu territorio haciendo escuelas, escribiendo y demás, así que te agradecemos profundamente que hayas, que por fin, además que sé que ha sido de nosotras la demora, que estés en este espacio. Las Ácidas siempre han sido y seguirán siendo un espacio para charlar contigo y que podamos aprender. Cuando nos estuvimos pensando este tema, nos pareció una cosa bastante difícil establecer una sola cosa de que hablar contigo, ¿cierto? Porque las veces que hemos tenido la oportunidad de escucharte y de leerte, hemos descubierto que son muchos los puntos que tenemos en común. Y las formas de ver el mundo, ¿cierto? Pero para no perdernos, ¿cierto? Para no perder a nuestros oyentes un poco con conceptos y demás, empecemos por lo más, sé que no es lo más sencillo, pero sí tal vez lo más necesario, y es, Adriana, ¿qué consideras o cómo consideran que es el feminismo comunitario y antipatriarcal? ¿En qué se enmarca eso como para poder empezar a dar la charla con el resto de temáticas? Contarles que a mí me gusta mucho el nombre del programa, del espacio, de Las Ácidas, porque hay toda esta fragilización del movimiento feminista en el que todo tiene que ser políticamente correcto. Incluso muchas hermanas también dicen que hay que interpelarnos amorosamente, ¿no? Y nosotras también pensamos que hay que ser ácidas, pues, ¿no? Que hay que decir las cosas tal cual son, porque si no, ¿cómo? Si no, ¿cuándo? El tiempo es algo que nos arrebata el sistema y es necesario decir las cosas tal cual son, sin que eso genere rupturas, sino justamente la solidez de un tejido político en el que podemos interpelarnos, ¿no? Entonces el feminismo comunitario y antipatriarcal es un feminismo parido en un proceso político, en el caso de Bolivia, porque está en muchos territorios, pero en el caso de Bolivia es un feminismo parido en las luchas de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, parido en las montañas, parido en la defensa del territorio, parido en la denuncia del extractivismo, del patriarcado, del colonialismo, del racismo, ¿no? Y nosotras decimos que no venimos del feminismo, nosotros venimos de la lucha en la calle contra el patriarcado. Y esto ha sido en el sentido de no hemos estudiado feminismo, no hemos seguido a ningún movimiento, sino ha sido la necesidad, ¿no? La urgencia de denunciar lo que estaba pasando, de organizarnos, que nos ha hecho feministas, que nos ha hecho organizarnos desde ahí, ¿no? Comunitarias, porque creemos que el proyecto político es la comunidad, ¿no? Nosotras no creemos en el Estado, ni siquiera en el Estado plurinacional, del cual hemos sido parte de su construcción, hemos aportado, hemos discutido sobre cómo debería ser el Estado plurinacional, nos hemos sumado y hemos sido parte de la lucha para romper el nacionalismo. Los nacionalismos son pues profundamente coloniales. Uh-huh. Los nacionalismos, la patria, invisibiliza a las muchas naciones, a los muchos pueblos, a las muchas lenguas que existen en los territorios.
y trata de homogeneizar, pues, ¿no? Y esa es la estrategia que utiliza el poder a través del Estado, de la educación, de los medios, etcétera, ¿no? Entonces, nosotras creemos en la comunidad, no creemos en el Estado, ni socialista, ni de izquierda, ni de centro. Nosotras creemos en la comunidad porque en la comunidad hay autoorganización. En la comunidad es donde el poder circula, no hay otra forma de organizarse y de lograr esto que tanto se discute sobre la horizontalidad o sobre otras formas de relacionarnos que sean fuera del ejercicio de poder, ¿no? Entonces, hablamos de una comunidad no solo indígena, sino de una comunidad como proyecto político, la comunidad que se hace en la ciudad, la comunidad que se hace en la universidad, la que se hace en las crianzas, la que se hace en las radios comunitarias, de esa comunidad estamos hablando, ¿no? Entonces, un feminismo parido en estos territorios, que viene de la memoria de nuestras abuelas, que busca la comunidad y que además nos comprometemos cotidianamente a hacer esta lucha en el territorio, en la calle, en la casa, en la cama, para no reproducir el patriarcado, para no dejarle que entre ni un poquito, ni siquiera en nuestras relaciones sexuales, afectivas, de crianza, de organización. Inicialmente nos llamábamos, nuestro nombre era feminismo comunitario, el feminismo para luchar contra el patriarcado, la comunidad como proyecto político, pero ha sido necesario decirnos antipatriarcales porque también las organizaciones quedan atravesadas por el patriarcado, pues, ¿no? Y desde ahí hemos empezado una interpelación a otros espacios, a otras formas de construcción y también a los propios feminismos, ¿no? A los feminismos que no miran los territorios, que no miran el racismo, que solo nos hablan de igualdad de quién, con quién y para qué. Eso, compañeras. Adriana, mil gracias por situar un poco la conversación alrededor de lo que es, de lo que implica el feminismo comunitario antipatriarcal. Digamos que planteamos esta pregunta inicial un poco también para que nuestra audiencia, las personas que nos escuchan en diferentes partes pues de Ibagué, del Tolima y seguramente hoy desde América Latina, pues puedan también un poco conectarse con esta idea de lo que representa y de lo que significa el feminismo comunitario antipatriarcal. Vamos a ir desarrollando la conversación un poco más hacia el tema del Estado más adelante. Sin embargo, antes de esto, pues nos gustaría dar continuidad con el espacio musical de nuestro programa. Te vas a ir dando cuenta que tenemos espacios en los que vamos conversando, luego ponemos musiquita y así. Entonces vamos nuevamente con nuestra artista del día, nuestra cantautora invitada, digamos, a las ácidas también, que es la cantautora boliviana quechua aymara Luzmila Carpio y su canción Intihuatana, que en lengua quechua quiere decir donde se ata o amarra el sol. Entonces vámonos con Luzmila y ya en un momentito volvemos. Estás escuchando Las Ácidas. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. Hola, hola, volvemos a nuestro programa el día de hoy con Las Ácidas desde la 106.9 Radio Universidad del Tolima y también por Encuentro Radio desde Bogotá. Les contamos a toda nuestra audiencia, quienes se van conectando ahorita, que estamos hoy con nuestra invitada, la compañera boliviana Adriana Guzmán, con quien estamos hablando sobre el feminismo comunitario y cómo el Estado es una organización política que, sostenida por el patriarcado, produce violencias estructurales. Aprovechamos también este espacio para enviar un saludo a todas nuestras compañeras de Las Ácidas que sabemos que nos están escuchando y también a nuestra compañera Tatiana Bachiller, que está muy sintonizada hoy con Las Ácidas desde el Cauca. Entonces, bueno, Adriana, queremos continuar conversando contigo y avanzar un poco en la conversación alrededor de que, pues bueno, ya tenemos un poco esta idea de que el feminismo comunitario antipatriarcal es un feminismo que pone, digamos, en el centro las luchas de las comunidades como un escenario que se puede autoorganizar y que, digamos que transgrede y cuestiona estas lógicas que se producen desde lo que conocemos como el Estado. Entonces, alrededor de este escenario, Adriana, quisiéramos también preguntarte
justamente porque desde los feminismos y en particular desde la apuesta del feminismo comunitario antipatriarcal, entendemos al Estado como una institución patriarcal. ¿Qué significa cuando decimos que el Estado es una institución o un ente patriarcal? ¿Podrías contarnos algo alrededor? Bueno, esta posición frente al Estado tiene que ver con la memoria ancestral, ¿no? Los pueblos indígenas, originarios, campesinos, en estos territorios antes de la colonización nos hemos autoorganizado de distintas formas, en comunidades, en comunidad de comunidades, con intercambios, con circulación en distintos lugares, distintos pisos ecológicos, transitando, no éramos pueblos migrantes como ahora con las fronteras impuestas, ¿no? Con este control de la documentación para el sometimiento. Éramos pueblos itinerantes, caminantes, ¿no? Entonces el Estado es esta institución que se va construyendo con el colonialismo para supuestamente organizar a la sociedad para su convivencia, ¿no? Pero en realidad lo que hace es dominar a la sociedad para beneficio de determinados grupos de poder, ¿no? El Estado permite, legitima el extractivismo, firma los contratos con las empresas petroleras, con las mineras, el Estado firma, entrega la salud, como en el caso de Colombia, a las empresas privadas, entrega la educación a la iglesia colonial, a la empresa privada, permite que la universidad sea un negocio, que la educación superior sea un negocio, que la vida sea un negocio, que la salud sea un negocio, que la comida sea un negocio, permite dar créditos a los empresarios olleros, a los empresarios que destruyen con los monocultivos, pino, eucalipto, permite toda esta exportación de haz que cuesta la vida de muchas personas, de aguacate haz, etcétera. Entonces el Estado es una institución patriarcal porque sostiene las formas de dominación de los cuerpos y de los territorios. En todas partes, el Estado en el África, el Estado en el Asia, como en el Estado en América Latina, como en los Estados Unidos, ¿no? Han habido diferentes intentos de estados socialistas, etcétera, pero ninguno ha demostrado que ha sido un Estado para los pueblos, ¿no? Entonces, por eso decimos que el Estado en estos territorios es un Estado patriarcal, porque logra juntar todas estas formas de dominación capitalista, colonialista, racista, machista, misógina, extractivista, de destrucción, de dominación, de explotación, de saqueo de los cuerpos y de los territorios. Entonces, una total contradicción pedirle cosas al Estado muchas veces, ¿no? Y eso creo que son las limitaciones de los procesos llamados progresistas en estos tiempos. Bueno, yo creo que una de las cosas que más nos hace pensar, Adriana, es esa visión que a veces tenemos del Estado, ¿no? Yo alguna vez lo planteaban en una clase y es, hasta dónde vemos al Estado con una visión muy paternalista, ¿cierto? Muy del que me tiene que dar, ¿cierto? El que resuelve, como lo decimos ahora y demás, ¿cierto? Pero hace unos días, en la charla que diste en Café y Poesía, hablabas de ese Estado como una institución patriarcal, pero nos preguntábamos, por ejemplo, en esta onda que viene estando aquí en Colombia, que nosotras también venimos estando entrando como a ese mundo de los concursos, de los programas estatales, de los estímulos ofertados por las instituciones del Estado, ¿cómo eso es una forma para ejercer el poder patriarcal? O sea, ¿cómo lo explicamos, cierto? Para decir, venga, es que de verdad esto no es realmente algo que el Estado deba hacer, sino que nos está poniendo en una posición pues de competencia, como lo decías ese día. Entonces, no sé si puedas ampliarnos un poquito más esa idea. Bueno, el Estado como imposición colonial tiene que lograrse esta imposición a través de la educación, de la escuela, ¿no? Desde que te enseñan a cantar el himno, la bandera, esas guaguas que están ahí detrás de los estudios de ustedes, esas niñas, infancias, ya saben lo que es la patria, lo que es Colombia, y seguro son muy más colombianos que nadie, ¿no? Y esas son las formas en las que se impone pues el Estado, ¿no?
Yo no estoy diciendo que no sea un orgullo ser colombiana o colombiano, sino que hay muchos otros pueblos, ¿no? Los pueblos Misak, los Nasa, Embera, tantos pueblos dentro de eso que se ha llamado Colombia o lo que se ha llamado Bolivia, ¿no? Que muchas veces quedamos invisibilizadas, excluidas, ¿no? Entonces, pero se trata de ponernos la idea del Estado para que no podamos imaginarnos la vida sin el Estado. ¿Quién nos va a dar salud? Pero igual no tenemos salud, hay que hacer fila a las 3, 5 de la mañana, esperar meses de turno, ¿no? Bueno, ¿quién nos va a dar educación si no es el Estado? Una educación que discrimina, que genera violencia, que enseña machismo, que enseña racismo, ¿no? Entonces, esas contradicciones están y es muy difícil dejar de pensar en el Estado o interpelar al Estado, ¿no? Sin embargo, están los gobiernos que plantean cosas distintas, hay gobiernos que han hecho sus luchas, pero que se han encontrado con la triste realidad, como es el caso de Bolivia, un presidente indígena, un presidente venido de los sindicatos, de las luchas en las calles, que ha sido parte de la construcción del Estado plurinacional y que ha terminado saliendo del poder con un golpe, ¿no? Con un golpe de Estado, un golpe al pueblo, violencia, masacre, justamente porque se ha encontrado con que tenía solo el gobierno, pero no tenía el poder político, no tenía el poder económico, eso seguían las transnacionales, eso seguían la oligarquía, eso seguían los fascistas, en los terratenientes, ¿no? Como es el caso de los terratenientes, empezando por Uribe en Colombia, ¿no? Entonces el gobierno no tiene pues el poder, tiene solamente una parte de la administración del Estado, que además muchas veces no logra hacer porque la gente que sabe administrar el Estado sigue siendo la gente de antes, ¿no? No es la gente de Petro, no es la gente de Francia, sigue siendo la gente con la que hay que pactar para que haga que camine esa maquinaria que no nos sirve. Entonces, realmente son tiempos en los que hay que cuestionarse esas lógicas del Estado, ¿no? El Estado tiene la obligación de dar educación, salud, tiene la obligación, porque para eso trabajamos, tributamos, y es nuestro dinero finalmente, ¿no? Pero no lo hace. Eso no significa que no hay que dejar de exigirle, hay que exigirle, ¿no? Por ejemplo, ahora hay muchos de estos proyectos, iniciativas para todo lo que es el Ministerio de Igualdad, ¿no? Para todo el tema de cuidados, y a mí me parece que es lo mínimo que pueden hacer y que hay que exigir que esos presupuestos lleguen a los cuidados comunitarios, a los espacios donde están las niñas y los niños, al semillero de tejedores, al semillero de quienes hacen tambores. Es necesario, eso hay que exigírselo al Estado. No digo que haya que dejarle al Estado que no haga nada, ¿no? Pero hay que exigírselo sabiendo que no nos están regalando nada, que viene de nuestras luchas y que por tanto tiene que hacerse en nuestros términos, que no nos pueden obligar, ni nos pueden hacer pactar, ni tenemos que vivir arrodilladas agradeciéndoles lo que hacen, porque es lo que les corresponde, digamos, están haciendo su trabajo, ¿no? No es lo mismo que pasa con las instituciones, la cooperación internacional y lo que yo comentaba hace poco tiempo en Ibagué, que nos ponen a competir por financiamientos, principalmente dentro del feminismo, ¿no? Entonces, hay muchos fondos de mujeres, yo los respeto, hacen un gran trabajo, pero creo que tienen que pensarse sus metodologías porque ponen concursos a ver cuál es más innovadora, a ver cuál es más interseccional, a ver qué proyecto es más disruptivo, más desobediente, ¿no? Y entonces ya la vida no nos alcanza para luchar, la cabeza no nos alcanza para seguir creando lo que la cooperación cree, y nos hace competir entre nosotros. Y eso rompe el movimiento social, eso hace que las propias organizaciones se fragmenten, ¿no? Frente a eso creo que hay que hacer críticas ahora como movimiento feminista, ¿no? Interpelaciones para que tanto la cooperación como el Estado no nos hagan concursar. No queremos concursar nuestros sufrimientos, no queremos su financiamiento. Ese ha sido el grafiti con el que hemos marchado el 8 de marzo del año pasado. Bueno, Adriana, yo creo que dentro de lo que dices es clave como anotar varios puntos para conversarlos un poquito también más adelante, y es como también estas lógicas de competitividad que nos imponen como los escenarios de cooperación internacional e incluso muchas instituciones del Estado al pues ponernos a competir por financiamientos, por estímulos que nos permitan también pues sostenernos en nuestros procesos comunitarios, muchas veces imponen o imprimen
en nosotras una idea a su antojo de lo que implicaría la comunidad o de lo que implicaría el feminismo, pasando por encima de la trayectoria, digamos, de base popular, de base comunitaria, pues de las luchas que ya traemos con nosotras mismas, ¿no? Entonces creo que ese es un punto que podemos elaborar con más detalle un poquito más adelante, pero en este momento vamos a otra sección del programa que es nuestro accionario. Antes de irnos a nuestro accionario, bueno, voy a contarle un poquito a Adriana y a nuestros oyentes, por si están por ahí escuchando susurros y otras cuestiones, y es que estamos teniendo la cabina de la emisora, está teniendo la visita de un club de verano, ¿cierto? De niños y niñas que están acá en la Universidad del Tolima conociendo las instalaciones. Y hoy, bueno, están conociendo aquí la radio de la Universidad del Tolima y están conociendo cómo se hace la radio de la Universidad del Tolima. Entonces vamos a tener así como susurros y demás, a pesar de que ellos, la mayoría, han estado muy juiciosos y juiciosas, entrando en silencio y paseándose lo mejor posible. Entonces, para que nuestras y nuestros oyentes sepan, y pues también Adriana sepa que estamos, por si ve caritas por ahí en esta llamada. Adriana pues ya lo digo, hay unos guaguas ahí, sí. Entonces sí, aquí están las niñas y los niños que están viendo cómo hacemos radio en la Universidad del Tolima. Entonces ahora sí, nos vamos con nuestro accionario. Accionario. Por si tenías dudas, aquí te lo explicamos. Listo, entonces para nuestro accionario del día de hoy, la palabra es estadocentrismo. ¿Qué es el estadocentrismo? Es la idea muy arraigada de que solo el Estado, representado en sus instituciones, puede organizar la vida, puede tomar decisiones por todas y todos y decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, imponer ideas justamente de lo que es una comunidad, de lo que es una familia, de lo que es un cuerpo, de cómo deben ser los hombres, de cómo deben ser las mujeres, los niños, las niñas. Desde una mirada feminista y comunitaria, esto no solo borra otras formas de gobernar, de cuidar o de hacer justicia, como las que existen en los pueblos indígenas, en los pueblos negros o las que se producen en el seno de las organizaciones de base popular, reforzando lógicas coloniales, patriarcales y capitalistas, sino que también nos moldea internamente, pues ideológica y emocionalmente penetra profundamente en nuestra forma de pensar, de sentir y de decidir. El estadocentrismo nos invita a necesitar o a depender del Estado como único ente regulador de la vida y de sus instituciones para todo, ya sea para hacer justicia, para educarnos, para acceder a la salud física y mental, para resolver los problemas comunitarios o familiares, para celebrar o legitimar el amor a través del matrimonio, para que se reconozcan nuestras diferencias de identidad. Nos lleva a pensar que lo único válido es lo que es aprobado por sus instituciones. Incluso cuando creemos estar decidiendo libremente, muchas veces lo hacemos desde lo que el Estado ha instalado como normal. La competencia, el privilegio de las libertades y los derechos individuales por encima de los comunitarios, y nos invita a obedecer para ser buenas y buenos ciudadanos y poder vivir en armonía. Por eso, resistir a esta idea del estadocentrismo o donde el Estado es el centro, va más allá de desconfiar del poder que ejerce el Estado o de tratar de tomar distancia de sus instituciones. Es también volver a poner la mirada sobre lo colectivo, encarnar las luchas desde lo comunitario, confiar en los lazos que tejemos entre nosotras y nosotros y recordar que hay muchas otras formas de vivir, de organizarnos, de cuidarnos y de proteger la vida que no necesariamente pasan por lo estatal. Este fue el accionario del día de hoy. Somos Las Ácidas y escuchas Comunicación con Enfoque de Género, aquí por la 106.9 FM, Radio Universidad del Tolima. Bien, volvemos aquí a Las Ácidas por la 106.9 Radio Universidad del Tolima con la parte final ya de nuestro programa. Ya estamos para aquí realizar la última parte
¿cierto? Con Adriana Guzmán, que es nuestra invitada de talla internacional. La verdad, esto ha sido una locura para nosotras las ácidas, tener a Adriana en... Mucha gente nos ha preguntado si traíamos a Adriana de manera presencial y si íbamos a hacer una entrevista con ella en algún espacio, en auditorio, o si al final del programa iba a dar algunas palabras. Sí, de hecho, hace un ratito nos preguntaron, ay, ¿qué van a hacer con Adriana después del programa? ¿Podemos ir? Y nosotras, sí, pues pueden ir, pero pues Adriana está, no sabemos dónde, pero suponemos que en su casa. En Bolivia, sí. En Bolivia, sí. Pero bueno, ya sabes que queda abierta la invitación, siempre pendientes de hacer un espacio para hablar, para conversar. Aquí tenemos mucho para hablar y compartir. Estábamos hablando precisamente de esas ideas o de esa concepción de despatriarcalizar nuestras instituciones, ¿cierto? Porque a veces el Estado o llegar a un puesto de poder no es suficiente, ¿sí? Ya lo hemos, la historia, como se dice, nos lo ha demostrado que no es suficiente con llegar a un puesto de poder, ¿cierto? Entonces, ¿qué opciones qué opciones nos quedan? ¿Qué nos queda y qué nos queda en opciones tanto políticas como jurídicas también, porque el Estado está metido en todo, ¿cierto? Y económicas, que a veces creo que es más fuerte a la hora de despatriarcalizar un poder. A ver, en nuestra experiencia, la despatriarcalización es un proceso que te ayuda para pensar y para caminar, ¿no? El Estado no se despatriarcaliza a sí mismo, tenemos que despatriarcalizarlo, y despatriarcalizarlo es destruirlo, pues, finalmente, ¿no? Creo que... ¿se escucha bien? ¿Sí? Bien. Entonces, varias cosas, yo diría. Primero, ¿cuál es la tarea de los gobiernos, no? Depende del gobierno, por ejemplo, y esto yo lo he discutido muchas veces en Colombia, la tarea del gobierno no es pues sumar más gente al partido, fortalecer el partido para volver a presentarse, volver a ganar, ¿no? Es fortalecer las organizaciones sociales, fortalecer los movimientos, porque ahí está la capacidad autocrítica, ahí están quienes realmente van a sostener un proceso revolucionario, quienes le van a exigir que no se equivoque cuando lo esté haciendo, quienes le van a exigir no pactar con cualquiera, quienes le van a demandar profundizar las medidas, quienes van a sostener si hay un intento de golpe, como ha pasado en nuestros países, como permanentemente atentan también en Colombia, ¿no? ¿Quiénes salen a marchar sino por la reforma, defendiendo la reforma laboral? ¿Quiénes? Entonces no se puede. El error de los gobiernos es fortalecer su partido y empezar a atacar a los demás y cooptar a los movimientos sociales. Ese es el grave error, eso es lo que no pueden cometer. ¿Qué tenemos que hacer los movimientos sociales? No podemos pensar en que somos gobierno y qué ley vamos a hacer y qué política pública, ¿no? Eso justamente hay gente ahí en el gobierno pensando en eso. Nuestro rol tiene que seguir siendo cómo se hace la revolución, cómo se acaba con el sistema capitalista, cómo dejamos de entregarle nuestros territorios a la minería, al extractivismo, supuestamente para que nos devuelvan en educación, para que haya presupuesto para la salud. No tiene sentido. Si va a seguir el extractivismo para que tengamos salud, bueno, entonces nos organizaremos para conseguir nuestra salud solas, ¿no? Porque finalmente no llega, es decir, no puede estar a costa de la humanidad la destrucción de la tierra, de la que somos parte, de las aguas, de los ríos, de las montañas, de estos lugares donde está acumulada el agua, donde están los frailejones, hay estos humedales y espacios pues tan importantes, ceremoniales, ancestrales, ¿no? Entonces, nuestra tarea es seguir buscando el plan máximo, que es la revolución. No ponernos a defender lo mínimo, de lo mínimo que se encarguen ellos, que para eso están en el gobierno y es su trabajo, ¿no? Nosotras tenemos que seguir exigiendo lo máximo, ¿no?
¿Qué hacer en términos del feminismo? Realmente hay que dejar de pensar solamente en el género, solamente en las discusiones. Por supuesto está la violencia, pero la violencia es estructural. Si sigue habiendo capitalismo, por más que nos capacitemos, nos sensibilicemos, logremos la sentencia o lo que fuera, va a seguir habiendo violencia. Porque el sistema para destruir, para sacar los minerales, el agua, la energía eléctrica, lo que roban, tienen que matar a las mujeres. Esa es la pedagogía patriarcal, los feminicidios, la violencia sexual, la eliminación de los cuerpos, la cantidad de líderes y lideresas en Colombia de distintas organizaciones que son asesinados permanentemente. Esa es una pedagogía patriarcal. Eso para generar miedo, desmovilización, desarticulación de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, son creo varias tareas que están. ¿Qué hacemos frente a la justicia? ¿Vamos a hacer justicia por mano propia o vamos a crear nuestras propias justicias? Porque es claro que la justicia no nos sirve, la justicia que hay hoy para las mujeres no nos sirve. Y hay otras formas de justicias feministas, justicias territoriales, justicias comunitarias, que son realmente gratuitas, que son realmente rápidas, y que además se hacen en distintas condiciones, porque no viene el juez, ni el magistrado, ni el señor de la corte que ha estudiado con el dinero del pueblo, además saqueando también varios pueblos, teniendo su hacienda, sino es una justicia que se hace en el barrio, entre los que nos conocemos y que podemos reparar los daños hechos, construir nuestras propias justicias, volver a la autoorganización. Si no producimos lo que comemos, si no volvemos a trabajar la tierra, entonces, ¿cómo se acaba con el sistema? Vamos a estar unas discutiendo o escribiendo libros mientras otras compañeras están produciendo café, están sembrando papas, y no es valorado escribir un libro como sembrar papas o producir café. Entonces, realmente es un proceso de volver a la autoorganización, no entregar el poder, sino utilizarlo para acabar con el patriarcado. Adriana, es muy clave lo que nos estás comentando, porque justamente se enlaza con la siguiente pregunta que teníamos planeada, y que además va a ser la última del programa, porque ya debemos ir como cerrando. En radio justamente siempre el tiempo se hace muy corto y quisiéramos poder hablar más contigo, pero sabemos que vas a volver a Ibagué y acá nos vamos a encontrar ya para tener un espacio frente a frente. Entonces, presencial. Exactamente, presencial. Entonces, Adriana, alrededor de lo que mencionas, pues digamos de todo lo que se teje alrededor de este plan máximo de la revolución y de cómo la autoorganización es clave para que podamos trascender también estas lógicas estatales, tenemos una pregunta que nos cuestiona mucho desde los feminismos, y es que muchas veces cuando hablamos de justicia, es una justicia que está concebida desde estas lógicas de un Estado liberal, que permea a los feminismos y que permea también a la amplitud de los movimientos sociales en general, y que nos trae una idea desde lo punitivo, desde la cárcel, desde unas denuncias formales, que muchas veces pues lo que reproducen son más violencias estructurales y también muchísimos escenarios de impunidad. Entonces, para ir cerrando, nos gustaría, Adriana, que nos pudieras comentar también desde las luchas del feminismo comunitario antipatriarcal, cómo se piensa la justicia y qué lugar tienen las autonomías, la palabra, el territorio y esos vínculos que se tejen en la comunidad en otros modos de reparar y de sanar. Por eso es tan importante interpelar, cuestionar y debilitar la imagen del Estado, ¿no? Porque no es ni siquiera capaz de darnos justicia, ¿no? Y además, si es justicia, es en esos términos. ¿De qué sirve? Sí, lo ideal es que los feminicidas estén 30 años en la cárcel, pero eso no devuelve la vida de nuestras compañeras, y además no evita que sigan matando mujeres. Y por eso nuestra opción siempre ha sido la justicia comunitaria. Porque en la justicia comunitaria hemos aprendido ancestralmente que es una justicia pedagógica, porque se trata de que todos aprendan que no se mata, ¿no? Quien ama no mata, no humilla, no maltrata. Esa es una discusión que se hace en la comunidad cuando se hace justicia comunitaria. No la hacen los jueces, lo hacen personas que nos conocemos. No se juzga solamente a las partes, se juzga a sus familias, a sus comunidades, porque esos violentos agresores salen pues de algún lugar, se han criado en un lugar, en una familia, en una sociedad, en un club de amigos que les ha fomentado las lógicas de violencia sexual, ¿no? Y la sociedad
sociedad tiene que hacerse cargo. Las cárceles no se hacen cargo, las cárceles son unos depósitos de personas, ¿no? Necesitamos la sociedad, la comunidad hacernos cargo. La única forma de reparar, la única justicia posible es que eso no vuelva a suceder. La única forma de que exista justicia frente a un feminicidio es que no existan más feminicidios, que no haya más madres que tengan que llorar a sus hijas. Y por lo menos en nuestra experiencia es posible una justicia comunitaria en un territorio en el cual no solo importan las vidas, sino la vida misma en el territorio, y en el cual nos conocemos y en el cual creemos que todas y todos tenemos responsabilidad de lo que está pasando. Somos responsables de la violencia que está existiendo hacia las mujeres, porque pactamos con el sistema capitalista, porque aspiramos a tener dinero, a consumir, a ejercer violencia, porque se hace atractiva la violencia, las armas para los jóvenes, porque es la forma en que los hombres se enseñan a construir sus masculinidades, porque es la forma en que las familias encubren las violencias. Entonces la justicia comunitaria logra atravesar esas cosas y, como yo les decía, es mucho más efectiva para nosotros y sobre todo es pedagógica, porque realmente en la discusión queda claro que eso no se puede hacer y que todos somos responsables, ¿no? Y no hay nada que probar, no es como la justicia ordinaria, que hay que ir con pruebas y la otra persona con sus pruebas y un debate para ver quién tiene la verdad, no. Aquí se parte de la denuncia y quien denuncia tiene la verdad. Y lo que se hace es ver cuáles son las causas de eso, qué ha pasado con la comunidad y qué va a hacer la comunidad para reparar lo que ha sucedido y qué responsabilidad le va a dar al agresor, por ejemplo, y cómo va a acompañar a la víctima. Hemos tenido esas experiencias maravillosas aquí en casos de violencia sexual, por ejemplo, que se han resuelto mucho mejor de lo que se resuelven en la justicia ordinaria. Es decir, es posible, la esperanza está en lo que hacemos cada día, que es mucho más de lo que hace el Estado por nosotras. Bueno, Adriana, realmente antes sé que era la última pregunta, pero Adriana, ¿hay alguna manera o ustedes tienen documentado o alguna manera de que personas ajenas al territorio podamos conocer estas experiencias y que nosotros podamos acercarnos un poco a esa idea del feminismo comunitario, de la justicia comunitaria, por ejemplo, y supongo de la pedagogía comunitaria? ¿Algún texto, algo que ustedes hayan producido o que podamos consultar? Bueno, en la página del Feminismo Comunitario Antipatriarcal hay algunos videos que hemos subido en procesos, ¿no? Pero después nosotras no hemos escrito, pero como la justicia comunitaria no solo es algo que hacemos nosotras, de lo que participamos nosotras, sí hay varios textos escritos de justicia comunitaria en Bolivia, de la discusión del aborto, por ejemplo, dentro de la justicia comunitaria, que en nuestra cosmovisión no hay muerte, ¿no? Entonces no hay ningún atentado contra la vida. Entonces hay textos en el internet, de nosotras no, pero ahí en la página tenemos varias charlas y varios procesos que hemos filmado. Así que por el momento eso, pero sí queremos escribir algo, en algún momento podremos. Si el tiempo lo permite. Además que eso, ¿no? Pensar en escribir y las labores del cuidado y las labores del activismo y de ser responsable con muchas cosas, pues se hace más difícil dedicar tiempo a la escritura, pero supongo que también tendrá que ser un ejercicio colectivo. Sí, eso intentamos. Y la oralidad, ¿no? Que hay varios videos incluso creo que hay videos de procesos de justicia comunitaria, ¿no? De partes de los procesos, de cómo es un diálogo, cómo discute toda la comunidad, ¿no? No hay un juez, un fiscal y 2 investigadores. Afortunadamente hay una comunidad que asume y responde. Bueno, Adriana, creo que tenemos todavía el espacio para hacer una pregunta adicional en esta conversación que estamos teniendo contigo, y pues es una pregunta muy amplia, pero que creemos que nos puedes también conversar alrededor de este tema, y es, pues sabemos que el feminismo comunitario habla del cuerpo también como un primer territorio, ¿no? Y como el cuerpo como territorio, pues está enlazado con lo que desde otros lugares se entienden como territorios físicos en los mapas, por ejemplo. La pregunta sería entonces, ¿cómo podemos resistir desde el cuerpo cuando el Estado
representado en la iglesia, en las escuelas e incluso en el mercado, se ha apropiado justamente de nuestros cuerpos territorios para controlarlos. ¿Qué implica despatriarcalizar el cuerpo y desligarlo de esa apropiación del Estado en clave comunitaria? Esa es Vamos a hacer otro programa para responder esa pregunta. Sí, bueno, a ver, la idea de plantear, de nombrar esto que nosotras sentíamos y que finalmente termina como en la categoría de cuerpo-territorio, es que de no hacer esta división de naturaleza y cuerpo, ¿no? Y de territorio y cuerpo, porque en realidad no existe esa división. Nosotras creemos que somos una continuidad del territorio, ¿no? No es lo mismo ser mujer, ser lesbiana, no es lo mismo serlo en el Tolima que serlo en Cundinamarca, ¿no? Hay grandes diferencias en las lógicas, en los niveles de violencia, del conflicto, de todo lo que hay que vivir, ¿no? Entonces esa es la forma de entender, para entender lo que pasa con el territorio a través del propio cuerpo, que es parte de ese territorio, ¿no? El Estado se encarga de ocupar los territorios para saquearlos, pero no puede saquearlos si no saquea los cuerpos, y por eso la violencia hacia nosotras, para romper el tejido social, y mientras estamos resistiendo, defendiéndonos, buscándonos o en juicios, entonces se hacen los contratos, las transnacionales y el extractivismo, ¿no? Ha ocupado los cuerpos, pero los cuerpos no han dejado de ser nuestros, ¿no? Ha ocupado los territorios, pero no hemos dejado de sentir cómo corren las aguas, cómo nos abrigan las montañas, cómo nos habla el viento. Yo creo que ahí está la posibilidad de encontrarnos, de volver a escucharnos, de saber que no somos propiedad del Estado, ¿no? O sea, finalmente lo que existe, lo que pasa en Tolima, ese paro que hay o que ha habido frente a la violencia, la organización de las compañeras a pesar de todos los atentados que reciben, es la muestra de que sabemos que son nuestros cuerpos, que son nuestros territorios, y que tiene que ser frente a los agresores, tiene que ser frente a los cómplices, tiene que ser frente al propio Estado que genera impunidad, ¿no? Yo creo que justamente en esta lógica de cuerpo-territorio es que el Estado no puede apropiarse de todo, ¿no? Sí puede apropiarse solo de los cuerpos o solo de los territorios, para eso los fragmenta, para eso nos desconecta de nuestro territorio, ¿no? Y podemos estar pensando en nuestros salarios sin pensar en el extractivismo, pero cuando juntamos las dos cosas, le rompemos la estrategia de dominación, no solo al Estado, sino al patriarcado, al colonialismo y al racismo, pero hay que seguir pensando eso. Bueno, pues aquí estamos para seguir conspirando, seguir pensando, Adriana. Realmente ha sido muy, muy grato tenerte aquí con nosotras en los micrófonos de Las Ácidas. No sé, Mari, si quieras mencionar algo más. No, yo siempre me quedo sin palabras. Cada vez que escucho a Adriana, lo único que hago es tomar notas mentales y decir, oh sí, hay que pensar en esto. Hay que pensar en esto, hay que revisar esto. Sobre todo porque el Estado ha sido una categoría que más de, yo lo he estudiado más desde una academia, que es lo que me ha enseñado la universidad, y el Estado para mí es una institución que lo único que produce es muerte, ¿sí? De la misma manera que el patriarcado, ¿sí? Entonces, y encontrar resonancias en lo que dice Adriana me parece maravilloso. Esperamos poder realmente concretar un espacio donde podamos tener un auditorio de conversa, donde estés ahí con nosotras también conversando sobre esto. Sé que hay muchas por ahí, sé que Erika nos está escuchando, así que Erika, anótese ahí esa idea, por favor, y hagámoslo real como la mayoría de cosas que se te ocurren. Y nada, muchísimas gracias de nuevo por sacar este espacio, por estar con nosotras. Y no, esto fueron Las Ácidas. Adriana, mil gracias por seguir tejiendo luchas entre distintos lugares de Latinoamérica, desde el Tolima hasta Bolivia. Te esperamos nuevamente en Ibagué, y mil gracias por estar aquí presente, por
seguir cuestionando el Estado desde el hacer y desde la palabra. Y nosotras aquí también seguiremos haciendo lo propio. Entonces, esto fueron Las Ácidas para todas y para todos. Estuvimos con Adriana Guzmán, feminista comunitaria antipatriarcal de Bolivia, compañera de todas estas luchas feministas y de base popular en América Latina. Y recuerden, siempre estamos todos los jueves por la 106.9 FM, por la retransmisión de Encuentro Radio, y nos quedamos nuevamente con la última canción de Luzmila Carpio, llamada Cacharpayita, para despedir este programa. Gracias a todas y a todos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Las Ácidas. Hablemos entre mujeres. Dirigido por mujeres.